Gracias por estar de vuelta. Seguimos aquí en la octava y el gobierno de Jalisco solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que atraiga las investigaciones de la presunta comisión del delito de desaparición forzada ante la indebida actuación de los policías ministeriales de la Fiscalía del Estado de Jalisco el pasado viernes 5 de junio. Para debatir sobre lo que representa todo esto para la vida política del país, están ahora con nosotros en este espacio las dirigencias de dos de los partidos políticos enfrentados en torno a este tema. En una esquina tenemos al presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y en la otra esquina al senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Gracias a ambos, muy buenas noches, gracias por aceptar este debate. Muy buenas noches. Gracias. Pues más que debate, lo que queremos es platicar. Pero es debate, es debate. Permítanme decirles cuáles son las reglas, porque aquí hay algunas reglas. Yo les cuento, este debate consta de 2 bloques. Cada participante va a tener un tiempo determinado para hablar, el cual les será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido el tiempo de cada uno, va a sonar un timbre que se va a escuchar más o menos así. A ver si se puede poner. El sonido de la alarma de los temblores. Así se va a escuchar. De todas maneras, ustedes van a poder consultar el tiempo que les queda para cada intervención abajo en la pantalla. Los participantes no podrán arrebatarse la palabra, pero sí podrán hacer algunas exclamaciones o alguna pregunta breve en caso de que les resulte importante hacerlo. Vamos entonces a comenzar, si me lo permiten. Bueno, en un principio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que detrás de los hechos de violencia había intereses muy precisos y puntuales, así dijo, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder. Clemente, tú tuiteaste, por si había alguna duda de que esto está operado desde el centro del país. Aquí los ataques a la represión del gobierno de Jalisco hace unos minutos. Seguramente el presidente está pensando que esto le cayó como anillo al dedo. Luego, Alfonso, tú también subiste un tuit que decía, el gobernador de Jalisco no debe mentir. Morena nada tiene que ver con los acontecimientos suscitados el día de hoy en la ciudad de Guadalajara. Empecemos contigo, Clemente. Te daría 1 minuto y medio para cada uno de ustedes. Clemente, ¿sigues pensando que los hechos violentos fueron orquestados por el gobierno federal, como decías en ese tuit? Sin lugar a dudas, y lamentablemente parece que se confirma esta sospecha todos los días. Déjame decir inicialmente, Hernán, que no podemos olvidar que todo esto empezó como una tragedia, y que es una tragedia que lamentablemente se fue enredando en el tema político, y que hubo varias personas identificadas con Morena, identificadas o incluso que forman parte del gobierno federal, que se vieron lamentablemente inmiscuidos en estos acontecimientos. No solo en la creación de una narrativa que intentaba, por una parte, vincular el atroz asesinato de Giovanni con las medidas sanitarias, sino además vincular ese atroz asesinato perpetrado por la Policía Municipal de Ixtlahuacán con la Policía Estatal de Jalisco. Y todo eso es perfectamente notable, evidente, en una serie de discusiones de redes sociales que empieza lamentablemente la secretaria de Gobernación, que continúan como en nado sincronizado otras personas muy ligadas a Morena, incluso representantes del propio gobierno federal, y que se manifiesta en una serie de actos vandálicos también en la propia ciudad de Guadalajara, donde incluso participan en estas manifestaciones y en estos actos vandálicos funcionarios públicos y lamentablemente algunos que se dicen militantes de Morena, según ellos muy orgullosos por entrar en esta dinámica de participación política que está muy vinculada a la violencia. Gracias, Clemente. Alfonso, por favor, 1 minuto y medio. Bueno, yo creo que el gobernador y Clemente están hechos bolas, por eso el enorme desprestigio de Enrique Alfaro, que no alcanza ni siquiera a llegar al 30% de la aceptación ciudadana. Tardó 1 mes en dar cuenta de un asesinato artero de Giovanni,
tuvo que pasar después del 5 de mayo. Las redes sociales se encargaron de dar cuenta a la opinión pública de que su policía y la policía municipal habían actuado con arbitrariedad, y en una especie de balandronada se pone a acusar y después se retracta. Creo que ya no hallaba a quién echarle la culpa, si a Morena, al presidente, después dijo que fue el crimen organizado, y al final de cuentas lo que queda pues es una enorme incapacidad para ejercer un gobierno ordenado en aquella. Los sondeos nos indican que tiene el 70% de la población de la sociedad jalisciense, y creo que lo que está diciendo Clemente es mentira, y el gobernador tiene que pedir una disculpa pública. Ni el presidente de la República, ni Morena, ni absolutamente la secretaria de Gobernación tuvieron nada que ver en los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Guadalajara. No tienen absolutamente ninguna prueba para andar hablando de manera irresponsable como lo está haciendo ahora el senador. Gracias, Alfonso. Quiero plantearles otra pregunta. Se ha discutido el posible involucramiento del gobierno federal al haber promovido supuestamente violencia en las manifestaciones. Sin embargo, no se ha hablado del posible involucramiento de otros actores. ¿Por qué solo pensar en los sótanos del poder y no que, por ejemplo, pudiera haber alguien intentando posicionar a Alfaro como un opositor a López Obrador y que por eso se haya promovido violencia en manifestaciones tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México? Desde luego que estoy especulando aquí, pero de la misma manera que se especula con un posible involucramiento por parte de Morena o de los sótanos del poder, podría especularse con que pudiera ser algún cuadro, por ejemplo, no sé, de Movimiento Ciudadano. Les voy a dar un minuto a cada uno de ustedes y ahora voy a empezar al revés con Alfonso Ramírez Cuellar, por favor. Creo que escuché la pregunta, perdón, se estaba cortando mucho. Decía yo, Alfonso, si se podría especular con que algún actor intentando posicionar a Alfaro como opositor a López Obrador sea quien esté promoviendo estos actos de violencia en las manifestaciones. Y decía yo si se podría especular, de la misma manera que se especula con Morena, con algún cuadro político o algún sector de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle, por favor, un minuto desde el principio a la intervención de Alfonso. Pues mira, eso es lo que tienen que explicar ellos. Lo que no se puede permitir que se esté agrediendo sin argumentos a un presidente de la República, al gobierno federal, cuando el gobierno federal de manera permanente les ha tendido la mano, no solamente al gobernador, sino también a la sociedad jalisciense. El lunes yo di cuenta de un reporte exacto de todas las transferencias en materia de aportaciones y participaciones que por ley le corresponden al Estado de Jalisco, y hay un cumplimiento religioso de toda la obligación que tiene el gobierno federal con esa entidad, y hay además recursos adicionales. La verdad es que no se entiende por qué esta actitud tan agresiva, envalentonada del gobernador Alfaro, culpando a un gobierno que no tiene absolutamente ninguna actitud de reproche, ninguna viso de agresividad contra el pueblo de Jalisco, sino lo contrario. Gracias, Alfonso. Clemente, obviamente me vas a decir que no, pero más bien yo comenzaría preguntándote, ¿ustedes, Movimiento Ciudadano, tiene control pleno de sus cuadros? ¿A ti te cabría alguna posibilidad de que algún sector estuviera promoviendo esto, por ejemplo, para posicionar a Alfaro de alguna forma? No veo qué relación hay entre el posicionamiento y la violencia. Sería una estrategia completamente absurda, perversa, por decirlo menos. Pero déjame aclarar un par de cosas aprovechando. Primero, hubo una disculpa pública del gobernador por varios de los acontecimientos que creo que vale la pena resaltar. Y más importante, en la búsqueda de la justicia para Giovanni, lo que ha habido son una serie de acciones que dan cuenta del compromiso del gobierno del estado de Jalisco. Hoy hay 3 policías municipales detenidos de Ixtlahuacán y 2 policías ministeriales que participaron en estos lamentables levantones, reprobables levantones de los jóvenes en una de las manifestaciones. Pero además, déjame responderle puntualmente a Alfonso. Hay muchísimos videos en las redes sociales
y ahorita voy a subir un par a mi cuenta de Twitter por si Alfonso no los ha visto, justamente para ilustrar cómo personajes que dicen que militan en Morena, que lo mismo participan en la marcha de Constellation Brands, en el caso de Baja California, en la quema de patrullas de aquí, pues son a confesión y de manera muy orgullosa morenistas. Gracias, Ahí Clemente, están sus datos, perdón, no los estamos tengo que inventando nosotros. terminó el tiempo, Clemente, tengo que ser estricto en esto para darles el mismo tiempo a ambos. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del gobernador de Jalisco en todo esto? ¿Cabe pensar que dio la orden de reprimir la manifestación, desobedecieron los policías o de plano el gobernador no se enteró de lo que sucedió? Y aprovecho para preguntarles también esta necesidad de que la Fiscalía General de la República atraiga casos de desaparición forzada o presuntos casos de desaparición forzada. ¿Qué les dice a ustedes? Les voy a dar ahora 1 minuto y medio a cada uno y vamos a empezar ahora contigo, Clemente. Pues me parece que justamente la actitud del gobernador que comunica el día de hoy, es decir, esta petición que le hace formalmente a la Fiscalía General de la República para que atraiga la investigación, pues habla muy bien del gobernador, el que nada debe, nada teme, y más vale que sea una instancia distinta a las de procuración e impartición de justicia en el caso de Jalisco, la que lleve a cabo esta investigación. Yo estoy plenamente convencido, y además lo suscribo como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, que el más interesado en el esclarecimiento de los acontecimientos debe ser el propio gobernador. Por supuesto que lo que pasó no es para nada alentador, al contrario, lo que tenemos es una situación sumamente complicada, repito, producto de la infiltración de una serie de actores que sí podrían ser del crimen organizado, pero los que tenemos identificados han sido abiertamente de Morena para tratar de desestabilizar al estado de Jalisco. Y esto es algo que no se puede permitir. Afortunadamente hay procedimientos, recursos para dar con los responsables, y yo esperaría una investigación imparcial, por supuesto, de la Fiscalía General de la República, para que deslinde responsabilidades. Eso es lo menos que se merecen los jaliscienses. Y por otro lado, seguir avanzando con el concurso de todos para no olvidar la causa y el origen de todo este tema, que es hacer justicia para Giovanni por ese asesinato tan atroz. Gracias, Clemente. Alfonso Ramírez Cuellar, 1 minuto y medio, por favor. Bueno, pues tenemos un gobernador que tuvo que esperar 1 mes para dar a conocer empezar las investigaciones del asesinato de Giovanni. Esto es inaceptable, inconcebible, que un detenido sea asesinado y después de 1 mes y por la presión de las redes sociales el gobernador salga y empiece a culpar absolutamente sin ninguna prueba al gobierno federal y a nuestro partido. Están las pruebas, Alfonso, ¿eh? Yo creo que eso es totalmente falso, es totalmente falso. Y tú ahorita sabes voy a subir los videos. Estás contando mentiras junto con el gobernador, y lo que tiene que hacer es una disculpa pública. Qué bueno que ahora empiece a rectificar. Ahora dice que es el crimen. Primero dijo que era el gobierno federal y Morena. O sea, está totalmente entrampado en la arbitrariedad de sus policías, en la impunidad tan grande que existe en el estado de Jalisco, en una corrupción y un dispendio de los recursos públicos, y ustedes no tienen absolutamente nada que reprochar, porque lo que han visto del gobierno federal es una absoluta colaboración de manera permanente en todo lo que se ha planteado por parte de las autoridades estatales. Es totalmente injusta esa actitud que ha tomado el gobernador Alfaro en contra de Morena y en contra del presidente de la República. Gracias, Alfonso. Clemente, necesito un corte para que regresemos a continuar después con este debate. Si me pueden esperar un momento aquí en línea. Claro. Ya volvemos. Gracias. Gracias, estamos de vuelta en la octava, en este debate entre Clemente Castañeda, presidente de Movimiento Ciudadano, y Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena. Quisiera hacerles otra pregunta y para esto les daría 1 minuto a cada uno. ¿Se pudo haber evitado el asesinato de Giovanni si el gobernador hubiera sido más laxo en las medidas obligatorias que promovió con motivo de la pandemia, si no hubiese
tenido el enfoque que tuvo frente a este tema. Empezaríamos con Alfonso Ramírez Cuéllar esta vez. Pues yo creo que es la desidia y es también la irresponsabilidad de un gobierno que no tiene control sobre sus policías. Creo que la arbitrariedad con la que operan los cuerpos policíacos en Jalisco ha generado un hartazgo ya generalizado en toda la población, sobre todo entre los jóvenes, y me parece a mí que lo que vino a detonar esto pues es un comportamiento totalmente irregular de las policías del estado de Jalisco. Entonces me parece a mí, y además con la impunidad del gobernador, se tarda un mes en dar cuenta del asesinato, o sea, ni siquiera se puso ni siquiera sabía o ni siquiera quiso sacar a la luz pública un hecho tan vergonzoso como el asesinato de Giovanni, ocurrido el día 5 de mayo y hasta el 4 de junio, que es cuando se presentan estos hechos, pues sale a la luz pública y fue una vergüenza nacional lo que ocurrió allá. Gracias. Clemente Castañeda, un minuto, por favor. Es una imprecisión lo que dice Alfonso de lo del mes. Al día siguiente del asesinato se hace pública la carpeta de investigación y se notifica a las autoridades sobre el inicio del procedimiento y sobre el inicio de las investigaciones. Es completamente falso lo que dice Alfonso y, por supuesto, impreciso. Y respondo la pregunta puntual de si debieron o pudieron haberse evitado esas cosas. Cuando escucho a Alfonso hablar del crimen organizado y de cómo los índices delictivos se han incrementado, pues yo no sé si está hablando de Jalisco o está hablando del resto del país. La verdad es que la medida para que esto se haya podido evitar radicaba en el fortalecimiento de las policías municipales y las policías estatales. Lamentablemente, a Morena, a su partido, se les olvidó por completo que fortalecer las policías es la única manera en la que vamos a tener acceso a seguridad ciudadana. En lugar de eso, pues se fueron por la militarización del país. Hoy el presidente gobierna con la Guardia Nacional y se les olvidó Gracias, por completo Clemente. que de lo que se trata. Gracias. Les daría ahora un minuto de réplica a cada uno de ustedes, comenzando por Alfonso, por favor. Pues mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer es disculparse públicamente también Clemente y el propio gobernador. Ellos no pueden seguir mintiendo a la sociedad mexicana y a la sociedad jalisciense. Este fue un asunto de una irresponsabilidad del gobierno del estado y ellos tienen que reconocer que ni Morena ni el presidente tuvo absolutamente nada que ver. Ahora, lo que estamos hablando es de que el gobernador tiene bajo su mando las policías, junto con los presidentes municipales, y el grave problema que tenemos ahí en el estado de Jalisco es de una impunidad rapante, de un cansancio ciudadano que, como señalaba yo en un principio, pues está generando el rechazo de casi el 70%, de más del 70% de la sociedad jalisciense. Entonces me parece a mí que qué bueno que ya está en la Fiscalía General de la República, qué bueno que haya hecho algunas rectificaciones, pero aquí estamos él y yo frente a frente y él tiene que desmentir y pedir una disculpa pública a nombre de su gobernador. Gracias, Alfonso. Clemente, por favor, un minuto. Yo creo que Alfonso está muy confundido. No sabe que hay división de poderes, tampoco sabe que hay órdenes de gobierno y quizá nadie le ha explicado que Ixtlahuacán es un municipio que está a 40 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara y que tiene su propia policía, y quizá tampoco le ha explicado nadie a mi buen amigo Alfonso que justamente a quienes se les imputa el asesinato de Giovanni es a los policías municipales, que por cierto ya están detenidos. ¿Cuál impunidad? Le pregunto yo directamente a Alfonso. Lo que hay es un proceso en curso y, repito, lo que nos interesa es que se deslinden responsabilidades. Eso es lo menos que merece el pueblo de Jalisco. Y la imputación y el señalamiento que yo le hago a él y a su partido tiene que ver con el clima de desestabilización que han venido generando en Morena y en Jalisco particularmente. Una conducta profundamente irresponsable que por supuesto reprobamos. Respeto mucho a los militantes de Morena, los de bien, pero a los porros no me merecen ningún respeto. Gracias, Clemente. Gracias, Alfonso. Les agradezco mucho haber participado en este debate. Espero que no sea la última vez. Esta es su casa. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen. Clemente. Hasta luego.
Gracias y usted.